En esta clase, por lo tanto, vamos a retomar la comparación de los procesos de colonización hispano, portugués y anglosajón. Estuvimos nosotros visualizando la clase anterior, principalmente que los países que actualmente fueron colonizados por portugueses, españoles e ingleses tienen una conformación en ciertos elementos parecida, en ciertos elementos diferente dependiendo de la situación o la ubicación geográfica. Tomando en consideración, entonces, vamos a ver estos elementos. De lo que podemos nosotros puntualizar claramente aquí, podemos evidenciar las características de este proceso. Dentro de las características podemos visualizar el mestizaje, que en españoles y portugueses en sus colonias se desarrollaron el mestizaje en un sistema de castas, de clases, diría yo más que de castas, pero que principalmente priorizaron a un grupo. Los ingleses tuvo muy poco mestizaje. Si nosotros observamos, la mayor cantidad de los colonos ingleses exterminaron a la población indígena del norte de América y en varios territorios no existía tampoco esta consideración. Vayan, por favor, puntualizando estos elementos. Aquí son las características de lo sucedido en América y los protagonistas de esas características que se pueden evidenciar. En cuanto al objetivo de la colonización, una vez que los españoles y portugueses llegaron a América, los objetivos fueron estrictamente económicos y religiosos. En cambio, los ingleses estuvieron motivados por la persecución. La mano de obra, trabajo indígena de personas esclavizadas, trabajo de personas esclavizadas e indígenas y trabajo de personas esclavizadas. Principalmente el modelo portugués tiene esta característica de ser bajo la característica de personas esclavizadas y el modelo español de las personas indígenas. En cuanto a la religión, católica, portugueses y españoles, protestante dentro del proceso inglés. Dentro de la perspectiva propiamente del proceso del interés español, la minería, caña de azúcar, la agricultura. Y aquí podemos nosotros también puntualizar el interés español en la agricultura para abastecer esta minería. La organización, aquí por favor, esto sí, no se olviden copiar, que es sumamente relevante tener en cuenta la organización. Los españoles, sus virreinatos y el complejo sistema de administración, los portugueses, las capitanías y los ingleses, las gobernaciones. La colonización inicios del siglo XVI para portugueses y españoles con la llegada de Colón a América, y para los ingleses en el siglo XVII. Relaciones con los pueblos originarios, explotación y exterminio, y principalmente para los ingleses fue exterminio. No olvidarse que en el caso de los españoles también muchos de los procesos se dieron por las enfermedades que trajeron consigo los españoles y portugueses en sus embarcaciones, que mermó la cantidad de personas dentro de nuestro territorio. Dentro de esta perspectiva, entonces, vamos a visualizar en lo posible dos videos sobre esta visión. Quiero plantearles dos elementos, entonces no se olviden, copien por favor los elementos más relevantes que ven en el organizador, sobre todo el inicio de la colonización, lo que se refiere al interés económico y la organización, que debe estar clara en este sistema que tenía. Vamos entonces a visualizar estos elementos para ir cerrando ya esta clase. Vamos a ver. Como les digo, lo que vamos a hacer en esta primera instancia, revisar los elementos de la América colonial, cómo funcionaba, cómo estaba fundamentado, y vamos a ver una crítica a la perspectiva que hemos tomado y que se ha tomado frente a la visión de
la América colonial. Vamos a ir punteando. Tomando en consideración este video simple, sencillo, enuncia las perspectivas de lo sucedido en el continente americano desde la llegada de los españoles principalmente. ¿Dónde vamos nosotros, como les decía, a centrarnos? En la perspectiva de España y su modelo, su visión principal, en la cual se va dando dos elementos, tanto la inmersión de la religión católica como fundamento, la perspectiva de la obtención de recursos, tanto más importante es la minería. También, sobre todo, su sistema, que pudieron observar en el video. Sistema fundamentado en América en los virreinatos, es decir, el rey, de aquí los virreinatos. Y este complejo sistema de administración que se va generando para mantener el control de los territorios conquistados. También hay que puntualizar en este término que la visión del trabajo de los españoles, quien guió el trabajo fueron principalmente trabajo indígena. Y se fue introduciendo desde España un modelo para tratar de entender realmente la situación y la perspectiva que se iba plasmando en América. Dentro de esta consideración, muchos puertos se comercializaban productos de manera informal. Durante el reinado de los Borbones, otros puertos españoles consiguieron esta posibilidad. Entonces, el sistema fue, como decía en el video, sistema económico ultramarino. ¿Qué significa? Principalmente que la economía estaba basada en las colonias y el impulso que les daban estas a la economía principalmente española, que tenía su poderío gracias a esta incursión. Dentro de estas consideraciones hemos nosotros cerrado ya los elementos más relevantes que se refieren a la época colonial. Uno de los elementos importantes del sistema colonial que España intentó incorporar en América fue el de la tierra, que ya habíamos nosotros puntualizado a través de las haciendas. Pero sobre todo, el punto central fue a través de la utilización de los grandes navíos y toda esta consideración que le permitió directamente ir puntualizando a España o mostrándose España como un gran poderío, como un gran punto como de tomar en consideración. Bien. Hemos, como les digo, ido cerrando esta perspectiva. Dentro de esta consideración hay que tomar en cuenta que no toda América fue conquistada por los europeos. Gran parte de ella se conservó en zonas inexplotadas, sobre todo en la parte que se refiere a la Amazonía y algunos otros territorios alrededor. Vamos a mirar otra postura, otra perspectiva, sin antes preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, algo que no se comprenda? ¿Alguna idea que no se comprenda? Bien, entonces vamos a ir puntualizando esta visión. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver en lo posible otra perspectiva de lo que se refiere a la conquista española. Sabemos que todo este proceso comienza en 1492 con la llegada de Colón a América.
y el proceso de colonización posterior. Dentro de esta consideración, entonces, lo importante es recalcar realmente los elementos que hemos estado visualizando, tratar de irlos sintetizando, porque la siguiente unidad vamos a ver lo que se refiere a cultura, sociedad durante la época colonial. Este mestizaje dentro del arte colonial, dentro de la perspectiva propiamente de la época colonial, que será importante tomar en consideración. Vamos entonces a visualizar un poco de esta postura, de esta otra postura frente a lo que se dice de la llegada de los españoles. Elementos puntuales que están dentro del organizador. Por favor, no se olviden tomar en cuenta lo que plasmé o puntualicé. En cuanto a lo portugués, hay procesos parecidos, pero los portugueses tienen aquí un cambio en el sistema. No es un sistema a través de los reyes y los virreyes, sino principalmente a través de sus capitanías. Todo este proceso de colonización que se da desde 1492, finales del siglo XV, pero principalmente todo siglo XVI se da la colonización, no la colonia en general. Dentro de esta consideración, por lo tanto, hay que tomar en cuenta esto. Vamos a ver esta otra perspectiva y veamos qué opinan ustedes. Vamos a ir cerrando esta perspectiva tratando de ver esta otra opinión sobre lo que se presenta dentro de la perspectiva española. ¿Qué opinan ustedes de lo que acaban de observar? Opiniones, ideas, por favor, vamos con comentarios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece lo que está opinando este equipo de historiadores, que es, además del que ustedes ven ahí, un equipo que trabaja para plantear perspectivas del ámbito de la historia? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? ¿Ideas? Miren, esto es más que nada un debate, así que por favor traten de dar su punto de vista. Les escucho. ¿Qué opinan sobre lo que se ha visto en esta parte, por lo menos? En esta pequeña parte sobre la conquista española. Este es nuestro análisis, nuestro bagaje historiográfico, nuestro análisis sobre la historia, nuestro punto de vista, las perspectivas que hemos ido planteando a partir de una guía desde la visión que tenemos en América Latina, contrastada con la perspectiva filosófica y de la ciudadanía. Pero ¿qué opinan sobre lo que ven en el video? ¿Qué creen ustedes? Ideas sobre esto. Opinen, por favor. Si no, nos quedamos en el lenguaje. Yo les doy la materia, ustedes la anotan y hasta ahí llegamos. No hay ningún tipo de análisis. Nos va el tiempo y listo. Como lista y se acabó. Opinen. Si no, no es sin más lo que acabo de poner, una postura diferente. Una postura en la cual los españoles prácticamente vinieron a, yo diría, a darnos la posibilidad de abrir nuestra mente a otra visión. Es lo que prácticamente quiere decir quien está guiando este discurso y quien también está planteando la perspectiva de que el proceso de colonización es un proceso malentendido. Puede ser un proceso malentendido, pero este proceso malentendido tiene algunos elementos que se retratan directamente ahí, de los cuales podemos criticar o podemos adherirnos. Su silencio no lleva absolutamente a ninguno de los dos puntos. Así que alguien dé un criterio. Principalmente estaba expresando que la colonización en América está vista como la pérdida de los indígenas aquí en América. Y es todo lo contrario, ya que España vino acá a introducir su cultura, creencias, lengua
arquitectura y todo lo demás, antes que ser como la colonización inglesa, que fue netamente destruir a los indígenas y eso. Gracias, David. Desde un punto de vista, a mi parecer, muy objetivo el suyo, desde lo que está diciendo. ¿Alguien más? ¿Otro punto de vista? ¿Qué más quiere decir? ¿Alguien que... A ver, ¿alguien más? ¿Otro punto de vista? ¿Otra idea? ¿A favor? ¿En contra? Vamos a ver entonces. ¿Qué nos dice Ismael? ¿Ustedes les gusta que les pregunte de uno en uno, en orden de lista? ¿No les gusta comentar? Vamos viendo. Que se habló sobre el genocidio. A ver, nuevamente repito, lo que estoy pidiendo es un criterio. No quiero un resumen, ni quiero prácticamente que me delimiten de qué se trató, sino un criterio suyo. ¿Qué opinan sobre lo que está diciendo? Nos han enseñado siempre, o por lo general hemos aprendido, que la llegada de los españoles hay que cambiar de mentalidad. No es un descubrimiento. Evidentemente no es un descubrimiento porque América existió. No dependía de los españoles que exista o no. Pero la colonización se la ha visto siempre como una colonización donde los españoles llegaron y asesinaron a la gran cantidad. O eso tenemos en nuestra mente. Esta postura tiene otra forma de entender. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su criterio frente a esta perspectiva? Eso pregunto, nada más. No razón de resumen ni de qué se trató, nada. Simplemente su criterio, su punto de vista, su opinión. ¿Qué dirían ustedes si aprenden todo el tiempo que, por decirlo de alguna forma, los españoles fueron los malos y los indígenas pobrecitos que les atacaron? Tenemos esa idea. Puede estar bien, puede estar mal, no estoy criticando el punto de vista, simplemente estoy poniendo otra parte que puede ser una crítica a nuestras concepciones. ¿Qué opinan? David ha dado un punto de vista. Me parece que, de todos modos, es un punto de vista sintético tratando de enunciar lo que está diciendo. Pero ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente puede tomarse la historia desde ese punto? ¿O también el punto de vista del que está planteando el video también es un punto de vista sesgado? Es decir, es su punto de vista. Evidentemente es un español hablando de los españoles. No es lo mismo que hablemos desde aquí. Entonces ahí está el punto. Puede ser, y evidentemente este canal de YouTube, este grupo, lo que hace es mostrar elementos de la historia. Pero con la historia siempre estamos introduciendo nuestro punto de vista, siempre, porque son parte del análisis social y de la interpretación. Entonces es la interpretación de este historiador que puede tener los datos correctos, pero es su interpretación. Ahora, ¿qué punto ustedes le dan? ¿Qué análisis? ¿Dónde se ubican frente a este análisis que vemos aquí y los análisis que nosotros hemos hecho? Esa es la pregunta realmente. ¿Qué análisis crítico le podemos dar a este pedazo del análisis de la historia? Obviamente lo ideal es ver todo el video, pero tenemos un punto que puede ser crítico frente a la perspectiva de lo que está sucediendo, se está presentando en esta clase por el ámbito de la época colonial, sobre todo la época de la llegada de los españoles. ¿Alguien, algún otro criterio? ¿Alguna otra idea? Bueno, entonces ese es su trabajo. No quieren comentar en clase, entonces tenemos que hacerle el trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Directamente, su punto de vista frente al video en comparación con la clase. Nada más. En comparación con la clase. Gracias, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Tomo lista y cerramos. Eso es todo, joven.